Bienvenidos al podcast Tú eres lo que buscas. Mi nombre es Alejandra Orozco. Soy investigadora en las ciencias sociales y alguien que trabaja con la energía para apoyar la sanación de otros. Tú eres lo que buscas fue creado para apoyarte en la expansión de tu percepción de la realidad. Somos merecedores y amados simplemente porque somos, porque existimos, no por lo que hemos logrado. Acompáñame y prepárate para transformar tus creencias y perspectivas mientras fluyes para fusionarte con tu bien supremo y tu propósito más elevado. Hola, muy queridos y queridas escuchas. Bienvenidos a Tú eres lo que buscas. Les habla Alejandra. En los primeros 2 episodios de esta temporada 3, confía en tu saber y nota que está aquí antes de nombrarlo. Los invité a tomar nota de la conciencia misma, ese campo silencioso que está aquí antes del pensamiento, antes de la identidad, antes de la historia de quién eres, a descansar, aun si solo brevemente, en aquello que nota, en lugar de aquello que es notado. Este episodio es lo que sigue en ese hilo de pensamiento, porque cuando comienzas a percibir que la conciencia se vuelve más familiar que los pensamientos que ella contiene, aunque sea solo por momentos, algo empieza a cambiar en la forma en que el mundo aparece. Lo externo comienza a sentirse menos como algo que ocurre y más como algo que surge contigo, en correspondencia contigo. Eso es lo que quiero explorar hoy, no como una filosofía, sino más bien como algo que me encuentro viviendo una y otra vez. Podríamos decir que la esencia de este episodio es una pregunta. Cuando algo ocurre allá afuera, ¿qué tal si la pregunta más transformadora que pudiéramos hacernos fuera: ¿qué me está invitando esto a ver en mi interior? Si eres un oyente regular de Tú eres lo que buscas, sabes que estas ideas no son nuevas para mí. Las he estado explorando durante años. Y lo que noto ahora, con más frecuencia, aunque no siempre lo noto, es que frecuentemente me sorprende cómo la vida me las demuestra. No para convencerme, sino más bien como un esfuerzo de ayudarme a recordar. Como cuando uno pasa todos los días junto a un árbol en el camino y de repente un día realmente lo vemos y nos damos cuenta de que siempre ha sido una creación extraordinaria. Estoy en Bali mientras grabo este episodio y para ser totalmente honesta, debo compartir que cuando estaba planeando este primer viaje a Asia, había una parte de mí que estaba buscando algo, una comunidad, un sanador, un lugar donde algunas cosas relacionadas con mi vida pudieran cambiar. Y lo que realmente ha estado ocurriendo me recordó a El alquimista, el libro de Paulo Coelho, donde el protagonista viaja a través de continentes entre dificultad y asombro en busca de un tesoro. Y al final descubre que siempre estuvo cerca del lugar donde comenzó su viaje, lo cual no sugiere que el viaje fue innecesario, sino que el viaje
fue lo que le permitió entender que lo que estaba buscando siempre había estado allí donde él estaba. Hasta ahora, Bali no me ha dado algo de las cosas que deseo y que no están presentes en mi realidad. Me está mostrando una vez más que lo que busco ya está dentro de mí. Y también me ha ayudado a recordar una frase de El Kybalion que dice: como es adentro, es afuera. El principio de correspondencia. La idea de que lo que existe en un nivel de la realidad refleja lo que existe en todos los demás niveles. Lo vasto y lo íntimo organizados siguiendo los mismos patrones. Este es un principio espiritual que más bien que ser creído invita a ser observado, así como el patrón que he empezado a notar en mi propia vida. Cuando entro en la preocupación por el trabajo o la falta del mismo, por lo que llega o no llega, cuando me contraigo alrededor de los resultados de las metas y empiezo a gestionar mi vida desde el miedo o la escasez, las cosas tienden a quedarse contraídas o estancadas. Y cuando algo en mí realmente se rinde, no como siguiendo una estrategia, no a través de una positividad forzada, sino como una acción literal de soltar el mando o soltar el mango, las cosas empiezan a moverse. No siempre lo hacen de forma dramática, pero suceden con suficiente consistencia que me está permitiendo confiar en el proceso con más frecuencia. Lo que llevamos dentro de nosotros al vivir una experiencia da forma a lo que se vuelve posible dentro de ella. Hace unos días estaba en una lancha rápida con un grupo de personas en camino a hacer snorkel y sentí miedo, no pánico, pero sí una contracción física real, un miedo visceral. La velocidad de la lancha, el mar abierto y agitado, algo en mí no se sentía seguro. Y bueno, lo importante para compartir no es que haya superado el miedo o que haya sido valiente. Lo impresionante es que lo noté. Me volví consciente del miedo como algo que surge en la conciencia, en lugar de algo que soy. Y en ese pequeño espacio, ese intervalo entre la experiencia y la identificación con ella, apareció algo inesperado, un sentimiento de gratitud. Y desde ahí elegí rendirme. No porque me estuviera obligando a hacerlo, sino porque algo más silencioso que el miedo tan denso que sentí, sabía que no había nada que temer. Lo que ocurrió después es lo que encuentro más revelador. Varias personas en la lancha se sintieron indispuestas, enfermas. Una o más de una de ellas ni siquiera hicieron snorkel. La misma lancha, el mismo mar, las mismas olas para todos. Y yo me sentía como en el paraíso. Mismas condiciones externas, experiencias completamente distintas. En el agua sentí como un estado de dicha, algo que solo puedo describir como un sentido de unicidad, con el agua, con el arrecife,
con los peces moviéndose a mi alrededor. En el momento en que subí de nuevo a la lancha, terminé volviendo a saltar al agua. ¿Y por qué lo hice? Bueno, en ese momento la separación del océano se sintió como algo equivocado y pensé, a esto apuntan ciertas enseñanzas espirituales, a lo que David Hawkins describía cuando dijo que el nivel de conciencia desde el cual nos encontramos con el mundo da forma a cómo el mundo aparece. Y esto también se escucha en las enseñanzas de Paramahansa Yogananda, que dice que la conciencia no es pasiva, es formativa. Nosotros no solo experimentamos la realidad, participamos en cómo se revela. Los Upanishad de las enseñanzas Vedas lo dicen de distintas maneras, pero una de las más simples y profundas es Aham Brahmasmi, yo soy eso. Un reconocimiento que podemos observar o explorar con algo de lentitud y mucha humildad. Este comparte que lo que experimentamos como dentro y lo que experimentamos como fuera no están tan separados como parece. Que la separación entre el perceptor y lo percibido es parte de Maya, el velo o ilusión de esta realidad, y que el mundo que experimentamos se configura en correspondencia con la conciencia que tenemos o no tenemos de esa realidad más profunda. Aham Brahmasmi, en cada momento dado. En la lancha, en el agua, en Bali, estuve por un instante en contacto con algo por debajo del miedo. Y el mundo que encontré desde ese lugar fue radicalmente distinto al que el miedo me habría mostrado. Y esto no sucedió porque el océano se hubiese transformado, sino porque quien se encontró con el océano había cambiado. Ahora, permítanme hacer una pausa aquí para tratar de ser clara con respecto a algo que es muy importante. Porque, verán, la enseñanza, como es adentro, es afuera, puede malentenderse o usarse de maneras que generan tristeza o causan daño. Esta puede usarse como una razón para apartar la mirada, para espiritualizar el sufrimiento o la injusticia, para decirle a alguien que sufre, simplemente eleva tu vibración, y para convertir enseñanzas sobre la libertad interna en una distancia cómoda que nos aleja del dolor muy real que existe en cuerpos, en comunidades, en historias que cargan traumas reales. Esto no es lo que yo estoy escuchando en estas tradiciones espirituales. Y tampoco estoy hablando de una forma abstracta. He pasado años en contacto cercano con sufrimiento que no es metafísico, sino político, social, histórico, documentado. Comunidades cuyo dolor tenía nombres, fechas, mapas, y al mismo tiempo he caminado hacia la sanación, hacia el trabajo con la conciencia, hacia la presencia que estas enseñanzas espirituales describen. Estas enseñanzas no nos piden apartar la mirada del sufrimiento, nos piden algo más exigente. Nos piden
ser una presencia distinta dentro de él, no ir por encima de él. Tampoco flotar en una especie de altura espiritual mientras otros sufren, sino que estar en él, plenamente presentes, aún a veces dolorosamente presentes, mientras permanecemos enraizados en algo que el sufrimiento no puede tocar. Hay una imagen muy útil compartida por Alison Holly sobre un río, la cual explica que la estructura ya está contenida en el fluir del río. No necesitas imponerla desde afuera. El río ya lleva sus propias orillas. Aplicándola a la presencia en el sufrimiento, no tienes que reaccionar urgentemente para demostrar que te importa. Puedes estar completamente presente en el dolor, verlo claramente, sin que esa presencia se convierta en reacción. La acción apropiada nos surge del sentimiento de urgencia, que generalmente es la forma que toma una actitud reaccionaria. Esta surge de la claridad y el estado de fluir que la claridad inspira, y lleva en sí misma su propio ritmo y momento. Sí, la claridad interior ya sabe qué hacer, no necesitas forzarla. Pero en verdad, yo no he resuelto mis propios estados reactivos. Y sin embargo, ya no siento que tenga que elegir entre ver con claridad y mantener mi soberanía. No apartar la mirada de lo que es real y difícil, la injusticia, el sufrimiento, el dolor propio y ajeno, y nombrarlo como es, eso es ver con claridad y permanecer enraizados en nuestra frecuencia interna, sin ser arrastrados por estados reactivos como el miedo, la rabia o la desesperación, que colapsan nuestra capacidad de responder desde un lugar más profundo. Eso es soberanía. Creo que eso es precisamente hacia donde apuntan estas enseñanzas, que la visión más profunda y la soberanía más profunda no son opuestas al compromiso de contribuir al cambio, son su expresión más elevada. ¿Cómo respondemos a la injusticia sin colapsar en la misma frecuencia de aquello que queremos transformar? Viendo profundamente, estando realmente presentes frente a lo que es, sin apartarnos o evitarlo, y permaneciendo soberanos, enraizados en algo que el sufrimiento no puede tocar. Esa es una forma de compromiso profundamente poderosa, porque alguien que ve con claridad lo que está tomando lugar y al mismo tiempo no se siente intimidado o sobrecogido frente a lo que ve, puede hacer algo que ni quien aparta la mirada, ni quien reacciona desde la contracción puede hacer. Y esto es actuar desde la claridad, desde lo que Hawkins llama poder en lugar de fuerza, desde un estado de fluir en lugar de un estado reactivo de actuar con urgencia. Lo que he estado notando en mi vida es esto, que ni el empuñar tratando de controlar, ni el existir de forma fluida son estados neutros. Cuando me aferro a algo desde la preocupación, el afán de control o la urgencia, las cosas tienden a contraerse, estancarse. Y cuando algo en mí se siente en apertura, desde el sentir confianza, desde el soltar el control, desde el actuar inspirada, las cosas empiezan a moverse.
no porque esté controlando el resultado, sino porque la forma en que estoy presente en el momento pasa a formar parte de lo que toma lugar en la experiencia. A veces esto se manifiesta de formas simples. Por ejemplo, haciendo una pausa cuando algo fuera irrita, asusta o te mueve el estómago. Y entonces uno se pregunta, ¿qué está tocando en mí esta situación? Y por supuesto, lo que aportamos a la pregunta influencia lo que se revela en la respuesta. Estas dos cosas no están tan separadas como parece. La frecuencia, el estado de ser interior, la calidad de la presencia que llevas a la incertidumbre o la pregunta, ya está dando forma a lo que se vuelve disponible dentro de ella o la respuesta que recibimos. Permítame mencionar algo que escuché de alguien llamada Janja. Ella dice, un giro a la izquierda no es un error, es información. En la siguiente intersección, simplemente eliges diferente, no porque hayas fallado antes, sino porque ahora sabes más. Encuentro esta explicación bellamente liberadora. Sabemos que uno de los riesgos silenciosos de esta enseñanza, como es adentro, es afuera, es que puede convertirse en otra forma de entrar en un estado de juzgamiento hacia nosotros mismos y otros. Una razón más para sentirse responsables por lo que ha salido mal, otro peso que cargar. Y eso no es hacia donde apuntan estas tradiciones espirituales. El espejo de la realidad no es un veredicto, es una invitación. Y cada momento, cada siguiente momento es una nueva intersección para elegir nuevamente basados en nuestra mayor comprensión. El Kybalion sugiere que la correspondencia se mueve en ambas direcciones. Trabajar en lo interno transforma lo externo y trabajar hábilmente en lo externo puede transformar lo interno. El movimiento nunca es en una sola dirección. David Hawkins sugiere que incluso pequeños cambios en nuestra frecuencia interna, por ejemplo, del miedo a la apertura, de la contracción a la aceptación, corresponden a experiencias perceptiblemente diferentes de las mismas circunstancias externas. Y Yogananda nos recuerda que el cambio más profundo no está en lo que experimentamos, sino en con qué nos identificamos. Como en el caso de la ola, creyéndose separada del océano, a la ola reconociendo, aunque sea por un instante, de que está hecha. Aham Brahmasmi, yo soy eso. Para terminar, queridos y queridas escuchas, no comparto todo lo anterior desde una perspectiva de alguien que ha alcanzado sus metas. Para nada. En mi vida diaria sigo encontrándome con el miedo, con la incertidumbre, con la pregunta de si lo que estoy construyendo es apropiado, suficiente. Pero algo ha cambiado en mí. Estas experiencias de sentir miedo, preocupación y demás ya no necesitan desaparecer para que yo esté bien. Y a veces, solo a veces, la pregunta cambia de ¿por qué me está pasando esto? A ¿qué me está invitando esto a ver en mí? Si algo ha resonado contigo, simplemente descansa en ello. Tú eres aquello en lo que todo toma lugar. Los amo a todos y a todas entrañablemente. Les habla Alejandra
y han estado escuchando Tú eres lo que buscas. Les hablo de nuevo en la primera semana de mayo. Chao, chao. Rumi, el místico y poeta, dijo una vez: tú buscas en el mundo los tesoros, pero el verdadero tesoro eres tú. Esta es la esencia de nuestro mensaje en el podcast. Tú eres lo que buscas. Tú eres el tesoro que espera ser descubierto o apreciado. Eres la llama que nunca se consume a sí misma y la luz que brilla en todo espacio. Ahora estás en casa. Por favor, ten presente que eres bienvenido. Mantente atento mientras trabajamos en compartir algo valioso en cada episodio.